hacerla, ¿no? La inversión en proyectos en I+D de España, los principales beneficiarios de esas subvenciones y más son las empresas, los organismos de I+D, como son los institutos tecnológicos y los centros de innovación, los organismos públicos, como son las universidades y otras entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Las modalidades de los proyectos, unos son individuales y otros son en cooperación. Y los tipos de ayuda también depende de mucho del tipo de convocatoria que se hacen, pero por lo general en la diapositiva están representados a grosso modo qué tipo de ayudas se realizan. Unos préstamos para inversión en I+D más I en hasta el 100%, o sea que si yo tengo un proyecto de 100.000 euros, si está justificado, si hay perspectiva de progresar, a ti te prestan los 100.000 euros y no te cobran, sino hasta después de 3 años te empiezas a pagar los 100.000 euros, pero con unos intereses mínimos. Eso es importante porque hay un capital de riesgo en las empresas que hay que apoyar. Una empresa no se va a meter si no tiene los recursos, primero, y segundo, si hay cierto grado de incertidumbre que es alto cuando se hace innovación. Luego están las subvenciones, que generalmente están del orden del 10 al 80% dependiendo del tipo de proyectos que se tenga. El ejemplo de las cuantías, pues un estudio de viabilidad puede tener un rubro de 0 a 75.000 euros y la ayuda máxima generalmente son el 75%. El otro 25% lo ponen las empresas o lo ponen las universidades o demás. Y luego para proyectos de más de 100.000 euros, que son investigaciones del tipo industrial y desarrollos experimentales, cuando son desarrollos experimentales hay un poco más de apuesta del Estado hacia esos proyectos, porque hay un alto grado de incertidumbre de llegar a ciertos resultados. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que cuando se comienza un proyecto de grandes objetivos, generalmente hay que irlo aplazando o prorrogando de acuerdo a los resultados que se van teniendo. O sea, se traza una trayectoria de 2 años, de 3 años, de 5 años, como máximo para cada uno de los proyectos, dependiendo de la envergadura del proyecto. Luego tenemos proyectos de 300.000 a 500.000, en lo cual hay una combinación entre préstamo y subvención. Te financian. Ahora mismo nos han acabado de otorgar un proyecto para diseño conceptual de producto como web semántica. Y pues el 50%, como hay alto riesgo, el 50% lo financia la empresa a través de un préstamo que se lo da, y el otro 50% se lo da el Estado como subvención. Ese proyecto cuesta 326.000 euros. Los proyectos tractores son un tipo de proyectos pues de otra índole, es que se reúne básicamente 5 universidades, 2 centros de investigación, empresas, o sea, todos los agentes del sistema de innovación se reúnen en determinado número con diferentes, digamos, impactos a nivel nacional. Aquí podríamos hablar de una universidad en Barranquilla, una universidad en Bogotá, otra en Bucaramanga, y luego empresas de Bucaramanga, empresas de Barranquilla, empresas de Bogotá, que van haciendo un pool para hacer un solo proyecto. Estos proyectos son de 2 a 15 millones de euros. Entonces, ahí ya influyen las líneas estratégicas que tenga el Sistema Nacional de Innovación. Y luego los proyectos internacionales de la Unión Europea, que rondan desde 1 millón de euros a 40 millones de euros, en los cuales participan pues varios países, empresas de todos los países o de los países que están dentro de la Unión Europea y centros de I+D+I. En programas de cooperación tenemos 2 ejemplos claros. Uno es Eureka, que es con países europeos, y otro es Iberoeca, que a propósito yo quiero abrir las puertas a quien esté interesado en presentar un proyecto Iberoeca directamente con España. Nosotros ayudamos para la propuesta y empezamos a crear vínculos en el área de nuevas tecnologías.
porque lo he intentado 3 veces, pero no se ha dado, por todas las circunstancias que tenemos anteriormente, ¿no? Que mi compañero las resaltaba, ¿no? Necesidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación colombiano. Bueno, esta información la he extraído del informe COMPES y estoy de acuerdo pues al 100%, ¿no? La inversión en I+D es súper importante que se potencie a nivel del Estado, a nivel de todas las instituciones y demás, y aumentar los mecanismos de articulación. Aumentar los mecanismos de articulación no solamente a través de las nuevas tecnologías, sino a través de talleres, a través de ruedas de negocios, a través de involucrar a las empresas más en el proceso de investigación, aumentar la cantidad de graduados universitarios, aumentar los centros de investigación, crear una infraestructura robusta con la cual se puedan desarrollar empresas de base tecnológica, dar apoyo a esas nuevas empresas de base tecnológica, ya que no es fácil meterse en un mercado de ese tipo. Y luego, pues, apoyar a los grupos de investigación a generar publicaciones científicas y la generación de patentes, ¿no? Y el elemento más importante tal vez de todo esto, y por eso lo he dejado de último, es la cultura de la investigación. Mientras que en Alemania en este momento hay 540.000 investigadores, en Colombia solamente tenemos alrededor de 17.000, nos comentaban esta mañana. Entonces hay que mirar, hacer un análisis hacia adentro y decir por qué está sucediendo esto y por qué o cómo lo podemos dinamizar de una forma moderada en la cual podamos llegar no a los 540.000, que es el ejemplo máximo, sino a una cantidad de investigadores y de grupos de investigación que realmente nos den un impacto vital para el país, igual que con los proyectos también. O sea, habrá que medir y buscar estrategias desde el punto de vista de la percepción y del desconocimiento tal de cómo está planteado en este momento, pues habrá que mirar sobre qué lineamiento se hace y cómo se hace ese crecimiento, ¿no? La problemática para la creación de vínculos, pues es un poco de lo mismo, ¿no? Los que estamos por fuera, o sea, he conocido mucha gente que ha estado estudiando conmigo en diferentes universidades, trabajando y demás, y la mayoría desconocemos las políticas y programas y proyectos y mecanismos. Quien no está metido de lleno buscando información sobre Colombia, pues se desconecta porque el día lo consume a uno. Entonces se va desconectando y la información hace falta y como que todo eso que se ha ganado como que se queda en el país donde uno está. No lo puede proyectar porque hace falta información, hace falta más mecanismos de información y sobre todo las políticas de los proyectos. Los recursos limitados, es lo que decíamos esta mañana al comer, ¿no? Creo que hacen falta recursos, muchos recursos. La movilidad reducida, pues por el desconocimiento y por la falta de recursos, tenemos una movilidad reducida, ¿no? Falta de mayor infraestructura tecnológica, la creación de centros de I+D, la creación de empresas de base tecnológica, la creación de empresas que investiguen, la generación de redes. Yo creo que vamos por buen camino. Por lo menos lo que te ha pasado a ti, Alejandro, con la convocatoria, doctora, es una buena señal y hay que potenciarla. Están en construcción, pero todavía es débil, hay que potenciarla más. Inicio de diálogos estratégicos, no solamente con la diáspora.